Un buen día a todos los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Unión, campeón mundial de matemática. En esta oportunidad estamos en la asignatura de álgebra. Vamos a tener como tema en esta semana reducción de términos semejantes. Veamos qué novedades nos trae esta asignatura. En primer lugar, vamos a reflexionar sobre esta primera pequeña anécdota: el sol, el viento y el caminante. En cierta ocasión, un caminante, dirigiéndose muy deprisa a su destino, sin presagiar, sin saber, que allá arriba el sol y el viento trataban de mostrar su poder. El viento, muy soberbio, le retó al sol diciendo: «Será más poderoso aquel que logra sacar el poncho del caminante». Bueno, el viento empezó a soplar muy fuerte y el caminante sintió frío. Se apegó a su poncho y en cuanto más viento había, más se refugiaba en su poncho. Mientras que, llegando el turno del sol, destelló sus rayos calurosos sobre el caminante. Al poco tiempo, sintiendo calor, y no tuvo más remedio de sacarse el poncho. ¿Qué nos enseña esta pequeña anécdota? La estrategia es de más valor que la fuerza. Sí. En todo problema matemático, nosotros tenemos que usar estrategias. Y usar estrategias es fundamental en la vida. ¿Para qué? Para que podamos resolver a través de estas estrategias de forma práctica y lógica y acertada. Veamos entonces ahora qué aprenderemos. ¿Cuál es el propósito de aprendizaje? En esta sesión vamos a aprender que todos los niños de este grado que reconozcan los términos semejantes y comprendan cuándo dos términos se reducen y cuándo no. Es decir, en esta sesión de aprendizaje deseamos que todos los niños y niñas reconozcan a qué llamamos término semejante. Ya en las clases pasadas habíamos hablado que es un término, ¿no? Y ahora comprenderemos a qué se llama término semejante. Y no solamente nos quedaremos ahí, sino también comprenderemos cuándo dos términos se van a reducir y cuándo no. Entonces emprendamos este fascinante mundo del aprendizaje del álgebra con los términos. Los temas a abordar son los siguientes. ¿Qué es un término algebraico? ¿A qué llamamos término semejante? ¿Cómo reducimos los términos semejantes con la adición? ¿Cómo reducimos los términos semejantes con la sustracción? También cómo reduciremos los términos algebraicos en forma general, ya usando de repente las dos operaciones, adición y sustracción. ¿En qué se aplica en la vida real o en un problema vivencial este importante tema? Bueno, también tenemos la tareita para poner a prueba nuestros conocimientos. Bien, veamos entonces. ¿Qué es un término algebraico? Un término algebraico es la unidad algebraica de una expresión algebraica. De modo que, cuando hablamos de término algebraico, vamos a encontrar que en una expresión algebraica, un término es la unidad, es la pequeña parte de esa expresión. Como en este caso, tenemos este término.
Ya en las clases pasadas habíamos reconocido sus elementos. Vamos a hacer un repaso. Al número 3 tenemos la parte constante. Se le conoce como coeficiente. A la letra se le conoce como variable, ¿no? A la variable, que puede ser una letra minúscula, X, Y, Z, generalmente. Tenemos el exponente. Este exponente es 2 cuando es cuadrático, es 3 cuando es cúbico, ¿no? 4 cuando es a la cuarta, y así sucesivamente. Y todo esto, la variable junto con su exponente, nos refiere a la parte literal. ¿Cómo se lee esta expresión algebraica? Se lee P de X es igual a 3X al cuadrado. Repetimos, ¿no? P de X, o sea, toda esta expresión que nos da el nombre, por decir así, de esta expresión algebraica, se lee P de X. De manera que X nos está diciendo cuál es la variable que utilizará en esta expresión. Y cuando una expresión algebraica tiene un solo término, tiene un nombre muy especial. Más adelante estaremos aprendiendo. Y a este término se le conoce, o a esta expresión se le conoce como un monomio. ¿Por qué? Porque tiene un solo término. ¿Habrá más términos en una expresión? Sí, en efecto. Por ejemplo, acá tenemos a esta expresión algebraica, ya consta de dos términos. Y cuando consta de dos términos, se les llama binomio. Ya viene a ser una expresión algebraica de dos términos. Y cada uno de estos términos están separados por la adición y la sustracción. ¿Y cómo se lee este? Se lee Q de Y ya nos está diciendo qué variable va a utilizar, es igual a 5y al cubo. Si cuando es 3 se refiere al cubo, más 2y al cuadrado. Entonces, ya estamos frente a una expresión algebraica que estamos analizando en esta oportunidad los términos, que cuando son dos o más, ya son separados por signos a más o menos. Ahora comprendamos a qué llamamos término semejante. Tenemos el siguiente término. ¿Cómo se lee? Este término se lee 2x al cuadrado. La característica de este término, entonces nos está diciendo en la parte literal x al cuadrado. Tenemos este siguiente otro término, 3x al cuadrado. Ajá. ¿Qué observamos? Observamos que en la parte literal, niñitos, la parte literal, ¿cómo son? Son iguales. La parte literal son iguales. Es decir, la variable x, el exponente 2, entonces, cuando así ocurre, tiene un nombre. Como observamos que los dos términos algebraicos tienen igual parte literal, es decir, la variable y el exponente son iguales, entonces se les llama términos semejantes. Es decir, estos dos términos son semejantes.
A ver, ilustrémonos un poco. Por ejemplo, que este sea el nombre y apellido de un niñito. Y este sea el nombre, apellido de otro niñito. Llamemos, por ejemplo, Carlos Alvarado, Nicolás Alvarado. ¿Qué en común tienen estos dos niños? Ah, correcto. Es el apellido Alvarado, lo cual nos hace notar que son hermanos. Por lo tanto, si tienen el mismo apellido, entonces son familia, son parientes. En el caso de los términos, vamos a encontrar algo similar. Si tienen igual parte literal, volvemos a repetir, igual variable, igual exponente, entonces estos dos términos se les va a conocer como términos semejantes. Términos familia, ¿no? Porque tiene la misma familia. Entonces, así reconoceremos a dos términos semejantes. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dice que debemos encerrar con una circunferencia el término semejante a 3y cuadrado. ¿Será 3x al cuadrado? A ver, habíamos dicho en la anterior diapositiva, ¿qué cosa? Para determinar que son semejantes debemos ver la parte literal. Eso nos va a ayudar a entender. Entonces yo voy a analizar siempre la parte literal. Note que los coeficientes o las constantes son distintas, de la cual no me voy a guiar. Me debo guiar por la parte literal. Veamos. Entonces, 3x al cuadrado. 3x al cuadrado se presenta. ¿Es hermano del término 3y cuadrado? No, profesor. No es hermano. ¿Por qué? Porque este es x al cuadrado y este es y al cuadrado. Entonces, este no es término semejante. No lo encierro. Se presenta el 2y al cubo. Ah, tiene y. Sí, parece que son familia. Pero, ¿qué le faltó? El exponente. Le faltó el exponente. Por lo tanto, no son términos semejantes. Viene m al cuadrado, dice, sí, yo tengo el exponente, yo soy familia. Oh, pero algo le falta. Le falta la variable. No basta con el exponente. Tampoco entonces es término semejante. De pronto aparece el 4y al cuadrado. Ah, este sí. Y cuadrado. Y cuadrado. ¿Qué son? Son semejantes. Tienen la variable y el exponente igual. Entonces, lo que yo tengo que hacer es encerrar a este. Por lo tanto, entonces diré 4y cuadrado, la que hemos encerrado, es el término semejante a 3y cuadrado. Repetimos. ¿Cuándo es término semejante? Cuando tiene la variable y el exponente igual. Veamos el segundo ejemplo. Encierra con una circunferencia el que no es término semejante a 5m al cubo. No te dice, no es término semejante. Vamos a encerrar. Ahí está. Se presenta el 6m al cubo. Observamos que m al cubo, sí son términos semejantes. Entonces, esta sí es. Estoy buscando al que no es. 2m
al cubo, 2m al cubo. Observo que tiene la misma parte literal. Entonces sí es m al cubo. Aquí hago un análisis un poco más minucioso, pero no tiene ningún coeficiente. Niñitos, cuando no tiene un coeficiente, un término, se ha de decir que el coeficiente es igual a 1. Es decir, si yo, por ejemplo, encuentro en este caso solamente la variable y el exponente, ¿cuánto es su coeficiente? Es 1. Igual manera en el caso de el exponente. Por ejemplo, si yo tengo n, nada más, ¿cuál es su exponente? 1. ¿Cuál es su coeficiente? 1. Entonces, cuando no aparece su, digamos, su constante o su exponente, se ha de entender que es 1. Y por lo tanto, este es término semejante. Ahora veamos el siguiente. 4n al cubo. Aquí tenemos que poner la lupita. N y m. Para que sean semejantes tiene que ser la misma variable. Y esta no es lo mismo. A pesar que tiene el exponente, entonces diremos que el que no es semejante ya lo hemos encontrado. Ya es 4n al cubo. Entonces, 4n al cubo no es término semejante a 5m al cubo. Vamos a empezar a reducir los términos semejantes por la adición. Tenemos los siguientes. Por ejemplo, 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Bien, a partir de aquí vamos un poquito ya a entrar a la aplicación del álgebra con estos términos. Vamos a decir que son cuadrados. 4 cuadrados más 5 cuadraditos. 4 más 5. Bueno, tendré 9 cuadraditos. En otras palabras, si esto fuera una fruta, 4, digamos, plátanos, más 5 plátanos. Bueno, profesor, 4 más 5, 9, 9 plátanos. Eso precisamente es lo que hacemos cuando reducimos términos semejantes mediante la adición. Dos o más términos algebraicos semejantes se van a reducir sumando los coeficientes y permaneciendo la misma parte literal. De este modo, sumo los coeficientes y permanece la misma parte literal. ¿Cuánto es? 9a al cuadrado. Entonces, en resumen, para reducir mediante la adición, si yo encuentro dos términos semejantes, entonces, mediante la adición, adiciono sus coeficientes y anoto la misma parte literal. ¿De acuerdo? Qué fácil, ¿no? Pues de eso se trata la matemática. Nos ayuda de la manera más sencilla a hacernos entender propiedades fundamentales. Continuemos. ¿Qué pasa con la sustracción ahora? Antes vamos a ver un ejemplo. Aquí está, lo que decíamos. Reducir los términos semejantes usando la adición. Pepito tiene 2 plátanos más 5 plátanos. ¿Cuántos plátanos tendrá? Fácil, profesor. 7 plátanos. Pepito, ¿qué hizo?
sumó los coeficientes. Al sumar los coeficientes, obtuvo 7. ¿7 nada más? No, se refiere al álgebra justamente acompañado de la letra P, que podría simbolizar plátanos. 7 plátanos. Vamos al ejemplo 2. ¿Pueden haber más de 2 términos? Por supuesto. Vamos a ver lo que tiene Lucía. Lucía tiene 2 manzanas, luego compró 5 manzanas y le compartieron 3 manzanas. En total, ¿cuántas manzanas tiene ahora Lucía? Bueno, como son manzanas, todos son manzanas, entonces procedo a sumar. Así es, los coeficientes voy a sumar y de manera que tengo 2 más 5 más 3. Finalmente tendré 10 manzanas. Ajá, 10m. De esa manera he reducido términos semejantes mediante la adición. ¿Cómo vamos a reducir ahora mediante la sustracción? Es mucho más sencillo. Por ejemplo, si nosotros tenemos 8 cuadraditos y le quitamos 5 cuadraditos, ¿cuánto nos quedará? Fácil. Entonces voy a restar, voy a sustraer los coeficientes. 8 menos 5, tengo 3. ¿3 qué? 3x cuadrado. Listo, ya hemos reducido. Qué fácil, ¿no? Entonces, en sustracción, cuando dos términos están afectados por una sustracción, entonces voy a restar, ¿qué cosa? Los coeficientes. Y voy a anotar la misma parte literal. Veamos estos siguientes ejemplos. Tenemos 7 plátanos. Me comí 2 plátanos. ¿Cuánto me quedó? Fácil, profesor. 5 platanitos. De igual manera, trabajamos restando los coeficientes. 7 menos 2, 5. 5 plátanos. No hay que olvidar que debe ir con la variable. Solo el 5 no sería la respuesta. Tiene que ser con la variable. En este caso, 5p. Vamos a reducir usando la sustracción. Bien, tengo 9 manzanas, compartí 2 manzanas, ¿y cuánto me quedó? 7 manzanas. Correcto, por lo tanto tendré entonces 7 manzanas en efecto. Ajá, acá debería ser 7 manzanas. ¿Correcto? Muy bien. Veamos entonces, para poder reducir dos términos semejantes, lo que yo tengo que hacer es pues restar los términos. Ya decíamos aquí, en este caso debería ser 7 manzanas. Listo. Muy bien. Pasamos ahora a la aplicación. Excelente. Vamos a reducir los términos algebraicos en forma general. Por ejemplo, si yo quiero reducir 4a cuadrado más 3a cuadrado menos 2a cuadrado. ¿Qué digo? Muy bien. Digo que aquí todos son términos semejantes. Cuadraditos, cuadraditos, cuadraditos. 4 cuadraditos más 3 cuadraditos. Muy bien, 7. 7 cuadraditos menos 2 cuadraditos. ¿Cuánto? Correcto. Entonces, mira, de ese modo, nosotros vamos a hacer las operaciones con los coeficientes, dado que son semejantes. Entonces, 4 más 3 menos 2, ya tenemos nuestra respuesta. ¿Cuánto es?
Ahí está el cuadradito. 5 al cuadrado. Recordemos que la parte literal es la que da sentido a este término, pues solamente el 5 sería un número, una constante. Pues así estamos llegando ya a reducir términos algebraicos. Vamos un poquito ya a comprender cómo se van reduciendo estos términos semejantes basado en situaciones vivenciales. A ver, en una compra, Luchito compra 4 manzanas y 3 peras. En otra compra, Luchito compra 2 manzanas y 2 peras. La pregunta que nos hacemos es ¿cuántas manzanas y cuántas peras compró? Para poder saber, entonces agrupo, ¿qué cosa? Manzanas con manzanas y peras con peras. De esta manera, 4 manzanas con las 2 manzanas, 3 peras con las 2 peras y listo. Yo no puedo sumar 4 manzanas más 3 peras. No voy a decir 7 manzanas. No voy a decir 7 peras. Entonces, la regla general para reducción de términos algebraicos me indica que debe reducirse solamente los que son semejantes. Manzana con manzana y pera con pera. Y ahora sí, ya puedo, en este segundo momento, reducir los términos semejantes. Tengo 6 manzanas y 5 peras. ¿Correcto? Correcto. Vamos a aplicar ya finalmente en este tema. Tenemos a nuestro amigo Roy que ha recibido el pedido de 3 bodegas. Nuestro amigo Roy se ha dedicado a la venta de productos de primera necesidad. Entonces, en el pedido número 9, ¿ya? La bodega, la económica, le ha enviado su pedido, le ha dicho, necesito 5 sacos de arroz tonderito, 8 cajas de leche Gloria y 3 bolsas de avena 3 ositos. En el segundo pedido, la bodega La Caserita le pide a Roy 7 sacos de arroz tonderito, 2 cajas de leche Gloria y 2 bolsas de avena 3 ositos. Inmediatamente, la tercera bodega, a domicilio, ¿no? Le hace pedido de 8 sacos de arroz tonderito, 9 cajas de leche Gloria y 2 bolsas de avena 3 ositos. Entonces, el problema para nuestro amigo Roy es quiere unificar los 3 pedidos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a usar la estrategia del álgebra. Aquí es fundamental. Y para ello vamos a uniformizar las variables. Vamos a decir, en primer lugar, en el caso de la variable x, será pues correspondiente para los sacos de arroz tonderito. ¿De acuerdo? X será para los sacos de arroz tonderito. También la otra variable, la variable y, será para las cajas de leche Gloria. Y z para las bolsas de avena 3 ositos. Ya hemos uniformizado variables. Cuando hablamos de arroz tonderito, x. Leche Gloria, y. 3 ositos, z. Bien. Unificamos los pedidos usando sus variables. Los pedidos 1, 2 y 3.
Entonces unificamos el pedido en el caso de X, que son los del arroz tonderito, de la leche Gloria y de las avenas 3 ositos. Podemos observar que aquí están todos los sacos de arroz, ¿no? 5, 7 y 8. Total sumamos 20. Aquí, en el caso de Y, las cajas de leche Gloria, 8 más 2 más 9, 19. En el caso de las bolsas de avena 3 ositos, 3, 2, 2. ¿Cuánto es? 7. El resultado final, entonces, es esto. 20x más 19y más 7x. Es la respuesta final. Pero en nuestro problema daremos como respuesta a que x, el pedido final es 20 sacos de arroz tonderito y 19y, 19 cajas de leche Gloria y 7 bolsas de avena 3 ositos. Como podrás comprender, no he sumado 20 más 19, porque este es una variable que representa arroz tonderito, mientras que este es cajas de leche Gloria y este son bolsas de avena 3 ositos. Finalmente, como respuesta, entonces ya sabemos cuánto necesita de cada cosa, cada clase de producto, nuestro amigo Roy. Nuevamente la matemática a través del álgebra, entonces ha permitido solucionar un problema. Tenemos a continuación, ya para que tú puedas practicar, tu tareita que lo desarrollarás en tu cuadernito. Y también te invitamos a desarrollar la evaluación. Una toma fotográfica, envíalo al WhatsApp del maestro y estaremos también absorbiendo sus dudas mediante este medio en cualquier momento. Bien, hasta aquí ha sido todo. Éxitos. Hasta la próxima. Con bastante agrado se despide su maestro Alfredo Yauri del Colegio Unión, campeón mundial de matemáticas.